Buenas tardes. El título que le puse a este estudio se llama En su presencia, al hablar de devocionales y cómo efectivamente tener un tiempo devocional con el Señor. Pero antes de eso, quisiera abrir en oración y voy a hacerlo con un par de escrituras. Este es el día que hizo Jehová, nos gozaremos y nos alegraremos en él. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es su fidelidad. Mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en él esperaré. Y ahí vemos resumido en eso el corazón de Dios para nosotros, que Él busca una relación íntima y personal con cada uno de nosotros. Él desea caminar con nosotros todos los pasos de nuestra vida. Él desea que compartamos con Él toda nuestra vida. Al igual que Enoc, caminemos con Él día a día. Lleguemos a ese punto en nuestro caminar cristiano en donde tomamos una decisión una vez por todas de verdaderamente caminar con Dios. Te pedimos, Señor, que nos ayudes, nos transformes y nos cambies. En el nombre de Cristo Jesús, amén. ¿Qué es un devocional? Si buscan la palabra devocional, difícilmente la van a encontrar en el diccionario, pero el diccionario sí da definiciones de lo que es devoción y da 4 básicamente. La primera es amor, veneración, fervor religioso. La otra es manifestación externa de sentimientos. Por ejemplo, cuando uno le demuestra la devoción a su esposa, ¿verdad? A un ser querido, y muestra uno sus sentimientos por esa persona. La tercera definición es oración o rezo. Y finalmente, predilección o afición especial. O sea, hay ciertas devociones muy seculares y mundanas, ¿no? El equipo de béisbol, el equipo de fútbol, en fin, no vamos a entrar, pero es una idea, ¿verdad?, de las diferentes definiciones de devoción, pero la que nos interesa a nosotros principalmente fue la primera, amor y veneración, y 3, oración. Y es muy importante en nuestra vida devocional, cómo es nuestra vida de oración. Y una historia de un padre que le pregunta a su hijo adolescente, le dice: hijo, ¿cómo está tu vida de oración? Pues realmente no oro mucho porque no necesito nada. Y si somos honestos, la mayoría nos acordamos de Dios cuando necesitamos algo o cuando estamos en una situación difícil. Pero no nos acordamos simplemente por el hecho de glorificarlo, de honrarlo, de darle toda la gloria a Él. ¿Y saben qué? El propósito por el cual usted y yo fuimos creados fue precisamente para eso, para glorificar a Dios, para gozarnos en Él y encontrar nuestra gloria en Él. Ese es el propósito de nuestra existencia. Entonces, ¿cuál es el propósito, pues, de un devocional? El propósito es muy sencillo. Tener un espacio de tiempo a solas, en quietud, con Dios, donde tenemos comunión con Él, en que oramos, leemos su palabra y meditamos lo que hemos leído y usamos su palabra para orar. Y vamos a ver algunos puntos de aplicación. Ahora la cuestión es cómo se hace. Bueno, primeramente vamos a definir el problema, luego la preparación, la práctica y el resultado
de una devoción. El problema es este. Una vez completa la creación, la Biblia nos dice que Dios caminaba al aire en el fresco de la tarde con Adán. Luego en el capítulo 3, versículo 8 dice que el Señor caminaba en el fresco de la tarde y buscaba a Adán y Eva. Él sabía dónde estaban. Él les hizo una pregunta: ¿dónde estás, Adán? Pero no porque no supiera dónde estaba. Él sabía perfectamente bien dónde Adán estaba. La pregunta era: Adán, ¿dónde estás tú? ¿Qué has hecho? Y lo que vemos aquí es el corazón de Dios. El corazón de Dios que quiere tener comunión con cada uno de nosotros, que Él nos busca. Recordemos que todos como ovejas hemos sido descarriados y cada quien agarra para su rumbo. No andábamos buscando a Dios. Él nos andaba buscando. Él nos encontró y Él nos acorraló. Y nos llevó a ese punto de reconocer que estábamos perdidos y que sin Él no tenemos vida eterna, no tenemos nada. Sin Él estamos perdidos. Entonces, Dios busca esa relación con cada uno de nosotros. Y el pasarse tiempo a solas con Él es un tiempo donde podemos experimentar y podemos sentir su presencia, sentir el confort que Él nos da a través de su palabra y de su presencia, y sobre todo conocer su voluntad para nuestras vidas. O sea, un tiempo a solas con Él es hacer tiempo para tener una conversación con nuestro Creador. Y repito, esto a menudo incluye oración, lectura de escritura y meditación. Ahora, es práctica común de hacerlo a cierta hora del día. Muchos deseamos estar a solas con Dios, pero muchas veces el ambiente en el cual nos encontramos dificulta esa posibilidad. O sea, las circunstancias del trabajo, de ir a llevar a los niños a la escuela, en fin, todas las excusas que podemos crear para no tener ese tiempo con Dios. Ahora, quiero hacer hincapié en una cosa, que una devoción con Dios, o sea, nuestra espiritualidad no está medida por cuántas veces hablamos con Dios por semana. No es como tener un diagrama donde le ponemos una marquita: ya cumplí con esto y soy espiritual. No, las devociones son una cuestión del corazón y no de citas en un calendario o en una agenda. O sea, si su vida devocional está estancada y se encuentra sintiéndose culpable por no orar en privado, pídale a Dios. Dios no está limitado, Dios es todopoderoso. Él tiene la habilidad de transformar cualquier circunstancia en nuestra vida, pero tenemos que pedirle con fe que nos dé, que nos quite esa apatía que tenemos por tener un devocional con Él, pasarnos tiempo en oración con Él, que nos lo reemplazca con un deseo apasionado de estar en comunión con Él. Ore por esa transformación en su vida y espere y confíe en Dios, porque Dios es fiel. Isaías dice: pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Isaías 40:31. Ahora, ¿cuál es el mejor modelo que tenemos para la oración? Es nuestro Señor Jesucristo, y los evangelios hablan seguido en diferentes partes de cómo Él se iba a un lugar solo, donde Él estaba en calma y estaba en comunión con su Padre. Y uno de ellos está en el Evangelio de Marcos, capítulo 1, si quieren abrir sus Biblias ahí. Marcos 1, versículos 32 al 39. Voy a usar ambas traducciones, Reina Valera y NBI. Empezando con versículo 32 del primer capítulo de Marcos, dice:
al atardecer, cuando ya se ponía el sol, la gente le llevó a Jesús todos los enfermos y endemoniados, de manera que la población entera se estaba congregando a la puerta. Jesús sanó a muchos que padecían de diversas enfermedades, también expulsó a muchos demonios, pero no los dejaba hablar porque sabían quién era él. Muy de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, Jesús se levantó, salió de la casa y se fue a un lugar solitario, donde se puso a orar. Simón y sus compañeros salieron a buscarlo. Por fin lo encontraron y dijeron: todo el mundo te busca. Jesús respondió: vámonos de aquí a otras aldeas cercanas, donde también pueda predicar. Para esto he venido. Así que recorrió toda Galilea, predicando en las sinagogas y expulsando demonios. Este pasaje de la Biblia nos muestra 4 puntos muy importantes, y quizás haya muchos más, pero en particular observemos esto. Muy temprano se iba a tener comunión con su Padre, versículo 35. Él era humano en todo el sentido de la palabra. Él sentía el cansancio después de haber estado sanando gente, expulsando demonios, predicando el evangelio, tocando corazones, trayendo convicción y arrepentimiento a los que le escuchaban. Él sentía hambre, sentía cansancio, tenía sueño, mas sin embargo, él se esforzaba para temprano, antes de la madrugada, poder estar en comunión con su Padre. O sea que después de obrar arduamente, curando enfermos, librando gente de demonios, Jesús activamente hacía tiempo para buscar a su Padre. Versículos 29 al 34. Ahora, versículo 37, enfoquémonos ahí. Y dice: y hallándole, le dijeron: todos te buscan. Esta es una distracción. Él estaba en comunión con su Padre y lo encuentran. Claro, él lo permitió así. Él está en control. Pero fue una distracción, como las muchas que tenemos nosotros en nuestras vidas, y que son las excusas que usamos para no entender lo que estamos leyendo. A veces podemos leer capítulos de la Biblia y cuando menos se da uno cuenta es: ¿qué leí? O puede estar uno en su devocional y ¿qué oré? ¿Por qué? Porque esa es nuestra tendencia. Pero aquí en este caso Simón y los demás fueron la interrupción. Ahora, su aislamiento con el Padre no era para apartarse de la gente, de ninguna manera, sino para centrarse en lo que él tenía por qué hacer, por qué había venido. Nos dice Lucas 19:10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entonces él tenía que tener comunión con su Padre, porque recuerden, las Escrituras nos dicen que él fue siempre fiel a su Padre, siempre obedeció a su Padre, siempre hizo la voluntad de su Padre, y él siempre había tenido comunión con su Padre por toda la eternidad. Eso no ha cambiado. Entonces él buscaba esa comunión con su Padre. Entonces ese es el problema. Ahora, la preparación. ¿Cómo nos podemos preparar? Cada uno amamos a alguien y siempre uno busca pasarse tiempo con esa persona. Entonces, eso por lo regular requiere dedicación, lógicamente. Tiene uno que tener determinación y planearlo para hacer, ¿no? Cuando queremos salir con nuestra esposa o nuestra comprometida o lo que sea, nos tomamos el tiempo para planificar todo para que todo salga bien. De igual manera, tenemos que deliberadamente determinar y dedicar tiempo con Dios, para pasarnos tiempo con Él, así como Jesús deliberadamente determinaba y hacía tiempo para estar con su Padre. Ahora, es común que los devocionales
sean temprano en la mañana, algunas personas les gusta en la tarde, otros en la noche. Pero una cosa que nos puede ayudar a moldear nuestra manera de pensar es lo que Pablo nos dice en el 9º capítulo de 1 Corintios, cuando él hace una analogía a cómo someterse, abstenerse de ciertas cosas para disciplinarse, así como los atletas. Usa la analogía de los atletas, ¿verdad? Cómo se abstenían de comer ciertas cosas, de dormir bien, de no salir de pachanga o de fiesta porque no podían desvelarse, en fin, una serie de preparativos para lograr su objetivo de la carrera que iban a correr o en fin, el evento que fuera. De la misma manera, debemos de tener ese se abstienen o se abstiene, se puede entender como el poder de autocontrol y abstinencia. Ahora, es importante poner expectativas realistas, o sea, no ponernos objetivos que están fuera del alcance. Y aquí entran personalidades, hay personas que son perfeccionistas, todo tiene que ser hasta el último detalle perfecto. Y tristemente, cuando una persona es así, si algo no sale bien, se demora o simplemente deja de hacer el devocional porque todo no cayó en el orden específico que esa persona quería. Son personalidades. Muchos somos perfeccionistas y si no salen bien las cosas, no tenemos devociones. Pero las devociones con Dios no son cuestión de perfección. Las devociones con Dios es algo de progreso, algo que cada vez obtenemos mayor intimidad con Él. Cada vez, al pasarnos tiempo con Él, tenemos mayor comunión. Es mejor tener un tiempo corto, deliberado, que dejar de hacerlo por estándares muy elevados. Las circunstancias perfectas nunca o rara vez suceden, y el esperarlos no nos va a conducir a tener una devoción como debe de ser. De hecho, el perfeccionismo y la tiranía del tiempo, el reloj, pueden ser enemigos de nuestro tiempo de quietud con Dios. Un poco de tiempo con Dios es mejor que ningún tiempo. Y para esto es importante encontrar un lugar especial, un lugar que sea adecuado para la personalidad de cada uno de nosotros. Por ejemplo, a mí me gusta, cuando estoy haciendo estudios, tener un poco de música de alabanza en el fondo, porque cuando sucede eso, rompe el silencio y mi mente no empieza a viajar quién sabe a dónde por el silencio, sino que la música rompe eso y me puedo enfocar mejor. En cambio, mi señora, la tomo como ejemplo, ella quiere silencio absoluto, no quiere plática, no quiere música, cierra la puerta y le va muy bien en sus devocionales. O sea, todos somos diferentes y tenemos que encontrar el lugar y las circunstancias ideales para cada uno. Reserve tiempo cada día. Algunas personas, por ejemplo, a mí me gusta hacerlo temprano en la mañana, porque en la mañana puedo absorber más fácilmente que en la noche, porque en la noche si quiero leer la Biblia es para quedarme dormido después de leer un párrafo o dos. Pero en la mañana no me quedo dormido. Hay otras personas que les gusta por la tarde, pero en fin, eso es cuestión de cada persona. Pero de hecho, ¿qué es lo que dice la Biblia y realmente qué es lo que deberíamos de hacer? Bueno, por ejemplo, David dice en el Salmo 63, versículo 1, rápidamente se los voy a leer, dice: Dios, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré. Y luego, David más adelante, en el Salmo 119, 148, dice que menciona su anticipación en meditar sobre la palabra de Dios durante las vigilias de la noche. Durante las vigilias de la noche. En otras palabras, David obviamente era un individuo conforme al corazón de Dios,
y buscaba a Dios en la mañana y en la noche. Como el Salmo 1 nos dice, bienaventurado el hombre, antes en la ley de Jehová está su delicia y en ella medita de día y de noche. Y hay que entender la palabra que usan en hebreo, que traducimos a meditar o medita. Es de hecho una palabra que dice, más bien es un verbo que trata de describir una actividad en que estamos con nuestra boca repitiendo las palabras de lo que hemos leído en la palabra de Dios. Conduce, inclusive, lo principal es esto, que encontremos el mejor tiempo para cada uno. Y hay muchas maneras de hacerlo, ¿verdad? Puede uno planificarlo, ponerlo en la agenda, usar esos teléfonos disque inteligentes, en fin, es cuestión de cada uno. Pero lo principal es esto, que sea uno consistente, que sea uno constante. Y de nuevo, aquí usé una analogía para ilustrar lo siguiente. Había un muchacho que estaba tratando de aprender un instrumento musical y cada 2 semanas se sentaba y se ponía a tocar 2 horas y le entraba duro, cada 2 semanas 2 horas. En cambio había otro joven que todos los días le dedicaba 15 minutos al instrumento. El que le dedicó 15 minutos al instrumento aprendió a tocarlo mucho mejor que el que le dedicaba 2 horas cada 2 semanas. O sea que es mejor un periodo corto, pero dedicado, de tiempo de quietud con nuestro Dios y programar algo que no nos interrumpa lo que está a nuestro alrededor. Ahora, en sí, la práctica, la disciplina es lo único que se requiere para tener tiempo devocional. Las relaciones se establecen entre seres humanos por medio de comunicación y sobre todo cuando la comunicación es en 2 sentidos. Porque es difícil tener una conversación con alguien que solamente quiere hablar y decir lo que él piensa o siente o de lo que él quiere hablar, pero no le interesa saber tu opinión para nada. Ni de lo que él está diciendo, ni de lo que te aqueja, ni lo que te interesa hablar a ti. O sea que la conversación, la comunicación, para que tenga sentido, tiene que ser entre 2. Y de hecho, Dios habla. En el Antiguo Testamento le hablaba directamente a la gente, en visiones, en sueños, en fin. Pero ahora tenemos nosotros la palabra de Dios. O sea, un ejemplo en Samuel, 1 Samuel 3:21 leemos, porque Jehová se manifestó a Samuel en Silo con palabra de Jehová. De nuevo, la palabra manifestó es igual a decir que se mostró, se descubrió, se reveló. En otras palabras, el Creador se comunicó con Samuel el profeta y le estaba dando a entender, le estaba descubriendo sus pensamientos, su carácter, su voluntad para su siervo. Y ahora nuestra comunicación con Dios, como dije anteriormente, es a través de la palabra. O sea, en la Biblia. El Espíritu Santo nos ayuda porque nos ilumina las mentes a medida que vamos leyendo. Y al leer las Santas Escrituras se recomienda un proceso de hacerse ciertas preguntas para traer o sacarle el mayor beneficio de nuestro tiempo de lectura. Y la primera es, ¿qué está diciendo este pasaje? La contestación del mensaje por lo regular lo tenemos al leer el contexto de la Biblia y permitir que el pasaje hable de la situación histórica y cultural. Voy a explicar eso con mayor detalle. Hay muchas cosas que leemos en este libro que son específicas de la cultura de hace 2000, 3000 años, que son costumbres que no existen ya, son circunstancias que no existen ya. Y específicamente cuando, por ejemplo, dice que la semilla de mostaza es la semilla más pequeña y cuando crece da un árbol grande y muchos pájaros, ¿verdad?, llegan ahí. Y alguna persona moderna pudiera decir, bueno, sí, pero ¿y qué pasa con los
con los árboles que están en California, los redwoods, que son gigantescos, que miden 360 pies de altura, o los secuoyas, o los otros que tenemos en México, que ahorita no recuerdo su nombre, ahuehuetes, ¿eh? Esos son muy anchos, no muy altos, pero extremadamente anchos, más anchos que los redwoods y más anchos que los secuoyas. Son más chaparros, pero anchos. ¿Por qué no mencionó eso en la Biblia? Porque no haría sentido. Porque aquella gente en el Medio Oriente no tenía idea dónde quedaba California y no hubiera hecho sentido eso para nada. Esa es la mente del hombre, siempre tratando de ajustar a Dios a su limitado entendimiento de las cosas. Entonces es importante buscar los aspectos históricos y culturales de lo que estamos leyendo. La segunda pregunta que nos debemos hacer es: ¿qué significa? O sea, recuerden que el mensaje, por ejemplo, que escribe Pablo en una de sus muchas epístolas, no está limitado nada más a los romanos o a los colosenses o a los filipenses, sino que ese mensaje bíblico tiene aplicación en nuestras vidas también. Y entonces tenemos que preguntarnos: ¿cómo aplica eso en mi vida? Y la tercera, ¿qué significa? Y la tercera es: ¿cómo aplica esto? O sea que recuerden una cosa, que el Espíritu Santo puede cambiar nuestros pensamientos, puede cambiar y cambia nuestra manera de hablar, puede y cambia nuestro comportamiento cuando le permitimos usar la palabra de Dios para irnos transformando día con día. Nuestra transformación no termina cuando volvemos a nacer, de estar muertos espiritualmente, separados de Dios por el pecado, y reconocemos un día que necesitamos un Salvador al leer su palabra y al tener la convicción del Espíritu Santo. Ese es el ser salvo. Y ahora, ¿qué vamos a hacer con esa salvación? Tenemos que seguir adelante, tenemos que madurar espiritualmente, y no lo vamos a hacer nada más escuchando 2 sermones a la semana, sino tenemos que esforzarnos y apasionarnos por leer la palabra de Dios todos los días. Ahora, ¿cómo respondemos a Dios? ¿Alguna vez habrán recibido ustedes una carta donde alguien le expresa a usted, o más bien usted le escribe una carta a alguien que usted ama y le expresa una serie de situaciones y circunstancias, y aquella persona le contesta su carta, pero ignora todo lo que usted escribió? No le contesta ni elabora nada sobre lo que usted le escribió, le presenta toda una diferente situación. Es como a veces la conversación que tenemos con nuestras esposas, que nos dicen una cosa y les salimos con otra. Lo reconoce. De igual manera, esta es una carta de amor. La Biblia es una carta de amor de nuestro Padre Celestial. Es la historia de su amor profundo por cada uno de nosotros. Sin embargo, nuestra comunicación va en un solo sentido con Dios, porque siempre le estamos pidiendo algo. Siempre estamos en una circunstancia difícil y: Dios, líbrame de esto. Dios, ¿qué vamos a hacer? Pero nunca realmente nos acordamos de cuánto nos ama. A medida que oramos, podemos hablarle, no solamente de lo que nos aqueja, sino de lo que hemos leído en su palabra. Podemos usar su palabra para orar y pedirle: ¿qué es lo que esto que acabo de leer, Señor, qué es lo que quieres de mí? ¿Cómo aplica en mi vida? ¿Qué significa para mí? Esas son las preguntas que tenemos que hacernos constantemente. Confiese en donde el Espíritu le esté haciendo convicción. Gócese en ver el carácter de Dios. Pídale un entendimiento más profundo y claro del pasaje de la Biblia que está leyendo. ¿Qué significa? Permítale que lo transforme, porque el propósito de Dios, lo vamos a ver en un par de escrituras aquí.
Una está en 2 Corintios 3:18, que dice lo siguiente: por tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen por el Espíritu del Señor. ¿En la misma imagen de quién? Pues de Cristo. Porque inclusive, y esto es leer en contexto la Biblia, Pablo ahora aquí en Corintios, en el primer capítulo, versículo 28 dice: a quien anunciamos amonestando a todo hombre, enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. ¿Cuál es el propósito de Pablo? Presentar a todo hombre y mujer perfecto en Cristo Jesús. ¿Cuál es el propósito de Dios? Nos hizo a su imagen y semejanza. ¿Ustedes creen que esta es la imagen y semejanza de Dios? No, no he llegado, ni hemos llegado. Nuestro cuerpo, va a quedar aquí, algún día será transformado a un cuerpo glorioso como el de Él, pero no así, no así. Pero nuestra alma tenemos la imagen de Cristo. ¿Por qué? Porque somos el templo del Espíritu Santo. Él mora en nosotros. Dice Daniel 6:10: y abiertas las ventanas de su recámara que estaban hacia Jerusalén, se hincaba de rodillas 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de Dios. O sea, Daniel comunicaba sus peticiones, glorificaba y alababa a Dios a pesar de las circunstancias que le rodeaban. Él sabía perfectamente bien que al hacer eso, él estaba poniendo en peligro su vida por el decreto que sus enemigos habían manipulado al rey para que firmara y aprobara, de que si alguien le oraba a otro Dios que no fuera el rey, lo iban a echar ahí al pozo con los leones. O sea que eso no impidió para que Daniel tuviera comunión con Dios. Jesús era perfecto, pero aún así él buscaba tiempo sin distracciones con Dios. ¿Por qué? Porque él funcionó como cualquier ser humano en este mundo. Él tenía total dependencia de su Padre. Recuerden que dice que él no escatimó el quitarse esa majestad de Dios y venir y humillarse y tomar nuestra forma. O sea, él dependía de su Padre. Su tiempo sobre este mundo fue de total obediencia a la voluntad de su Padre. Podemos aprender mucho de Jesús y se pasaba mucho tiempo en oración. ¿Cuál es el resultado, pues, de prepararnos, verdad? Y de practicar devociones. Voy a repetir una pregunta. La primera es: ¿has sentido que tu tiempo con Dios no ha tenido efecto alguno sobre el resto de tu día? ¿Que el tiempo que te pasaste en la palabra y oración no tuvo algún impacto sobre tus problemas? Y de nuevo, que tu tiempo en la palabra y oración no tuvo algún efecto sobre el resto de tu día. La razón por la cual me repito es porque es muy importante ver esto. La razón por la cual eso sucede en nuestra vida devocional es porque, de nuevo, como les dije al principio, le dedico 15 minutos y le hago una marquita, ya cumplí con esto, ahora sigo con lo demás. Y no me acuerdo de Dios hasta que pongo la cabeza en la almohada en la noche. Y esa es la mayoría de las veces en que mucha gente se encuentra, que no piensan en Dios en todo el día, o solamente cuando hay algún problema, entonces sí se acuerdan de Él. Entonces es el resultado de poner a Dios en una cajita y el resto del día es para nosotros y para todo lo demás. Cuando de hecho debe de ser como el hombre bienaventurado, el Salmo 1, que medita día y noche la palabra de Dios. Abran sus Biblias, por favor, conmigo
al Evangelio de Lucas, capítulo 24. No vamos a leer todos los versículos, nada más vamos a mencionar algunos puntos de interés. Pero del versículo 13 al 32 es aquel pasaje en donde habla de aquellos dos individuos que van rumbo a Emaús, que estaba como, no sé, 7 millas de distancia de Jerusalén. Y el Señor de repente se les aparece y empieza a caminar con ellos y tienen una conversación a través de esa trayectoria. Y lo que vemos ahí en los versículos 13 al 16, porque poco sabemos de ellos, pero sabemos que estaban atribulados, sabemos que ellos estaban completamente derrotados. ¿Por qué? Porque aquí este profeta que ellos tenían la convicción de que era el Mesías, lo habían clavado a una cruz y había muerto. Las expectativas de ellos eran de que este Mesías era el Mesías de Dios y que los iba a liberar del yugo romano. Entonces estos amigos van derrotados en el camino. Y fue en medio de su tristeza y confusión que Jesús se les acerca. Y el versículo 15 dice: y sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminó con ellos. Esto es muy importante porque debemos de ver algo. El Cristo resucitado se unió al viaje o la caminata de estos individuos, y así como Él los acompañó, Él quiere acompañarnos a nosotros en todos los pasos que damos en nuestra vida. Ese es el corazón de Dios, ese no es el nuestro, no estamos ahí con Él, pero eso es lo que Él quiere, estar con nosotros continuamente a cada paso. Ahora, hay topes y hay baches en la vida, y no como Tijuana, ¿verdad?, que nos recibe con los baches abiertos, pero uno de los retos más grandes de la vida es hacer sentido de las contradicciones aparentes o las demoras que nos confrontan. Y esto viene, de hecho, de nuestras limitaciones. O sea, somos personas limitadas. El Señor sabe el principio, lo que va a pasar en medio y el final. Y lo supo desde antes de que nos creara. Y nosotros aquí estamos el 90% de las veces preocupados por una serie de complicaciones que nunca suceden, y el otro 10% no tenemos control. Lo que el Señor nos dice en una parte en la Escritura dice: afánense por el día de hoy, no piensen en mañana, hagan lo que tienen que hacer hoy y olvídense de ayer, porque eso ya pasó. Versículos 17 a 24 de este pasaje en Lucas. O sea, la contestación de ellos describieron por qué estaban atribulados, lo que esperaban de Jesús como Mesías, que era la liberación. O sea, la expectativa de ellos se desmoronó cuando lo crucificaron. Ellos tenían una visión limitada. Y hay 5 puntos aquí. Primeramente, esto es lo que es ser humanos. Estamos en eso. No solo vemos una pequeña parte del todo, no vemos todos los detalles. 2, estos dos habían tomado lo que sabían y lo habían metido contra lo sucedido y simplemente no hacía sentido lo que había pasado. Nuestra experiencia es la misma día a día. 3, debemos recordar que estamos limitados en nuestro entendimiento. No importa cuántos títulos profesionales tengas, estás limitado si te comparas a Dios. Nuestras expectativas de cómo Dios debe contestar nuestras oraciones y las aparentes contradicciones es resultado de nuestras limitaciones. O sea, Dios nos da a conocer lo que necesitamos aquí. Y hay muchas preguntas que no están contestadas porque no las necesita contestar, no son de importancia. Quizás
en la eternidad nos lo deje saber. Finalmente, Jesucristo está atento a lo que le decimos, ya sean grandes o pequeños detalles, Él tiene nuestra atención. Recuerden, Él caminaba con Adán y Eva en el fresco, al aire, en la tarde. Y Él busca tener esa relación con cada uno de nosotros día a día. Permitamos a Jesucristo que explique las cosas. Estos discípulos estaban devastados, estaban derrotados por lo que había sucedido. Sus expectativas habían sido destruidas, sus esperanzas. Pero cuando el Señor empezó a hablarles de las Escrituras y empezó a darles un estudio bíblico que yo creo que sería maravilloso poder haber estado ahí presente escuchando lo que Él les dijo. Ellos tuvieron una perspectiva nueva de sus circunstancias. Versículos 25 al 27, el Señor les dijo insensatos. Y en el griego esta palabra se traduce como insensato, significa sin conocimiento. O sea, nuestra limitación humana no nos permite saber todo lo que está sucediendo y por qué. Y ellos estaban en la misma situación. Jesús le proporcionó información adicional que era la solución para ellos. Les explicó con detalle los eventos de los días anteriores. Y aquí tenemos varios puntos. La primera es una lección para nosotros, de que todos batallamos con contratiempos. No es nada nuevo. Pero tenemos que reconocer que nos falta conocimiento que nos dé la perspectiva correcta y que nos permita entender la situación. Eventualmente podrá el Señor proveer la información que necesitamos para que las circunstancias que nos rodean tengan sentido. Pero en veces no sabremos la razón sino hasta llegar a la eternidad. El mantenernos aptos para aprender a pesar de las circunstancias y tener contacto regular con nuestro Maestro, nuestro Redentor, nos dará la fe y el conocimiento para crecer. En este pasaje bíblico de Lucas nos enseña a esperar esa actividad divina. Cuando se logra una conexión significativa con el Señor, nos hace sentir el deseo de permanecer más y más en comunión con Él. Cuando le dedicamos tiempo a estar con Él, en su palabra, en oración, eso nos debe de apasionar y nos apasiona. Y recuerden lo que les dije, si sentimos nosotros cierta apatía, nuestro Dios no está limitado, le podemos pedir y Él puede transformar las circunstancias en nuestra vida y nos transforma a nosotros y nos puede dar una pasión renovada por Él y por su palabra. En los versículos 28 y 29 ellos escucharon a este extraño por varias millas y le invitaron a que permaneciera con ellos porque ya era noche. El Señor jugó un poco con ellos y les dijo: no, yo me sigo adelante. No, quédate con nosotros, ya es noche, pasa, vamos a cenar juntos. ¿Y qué es lo que sucede? Versículos 30 al 32. Después de que Jesús bendijo y partió el pan, sus ojos fueron abiertos y la reacción fue de ellos preguntarse: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras hablábamos en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Hay que pedirle a Dios que nos dé ese tipo de deseo, que nos arda el corazón por estar en su presencia y por su palabra. 3 puntos sobre devocionales para finalizar. Para meditar la palabra tenemos que escuchar a Dios. Y repito de nuevo, lo vamos a escuchar al leer su palabra. En el Salmo 40 tenemos la siguiente escritura que dice, Salmo 40, versículos 6 al 8. Dice: sacrificio y ofrenda no te agrada.
has abierto mis oídos, holocausto y expiación no has demandado. Entonces dije, he aquí vengo, en el rollo del libro está escrito de mí. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. Pero para poder lograr eso, nos tiene que abrir los oídos espirituales para escuchar su palabra, para podernos apasionar más de nuestro Señor y poder tener mayor comunión con Él. Así es que, ¿de qué manera lo logramos? Meditando su palabra, así como ese hombre bienaventurado, día y noche. No nada más 10 o 15 minutos, sí está bien dedicar ese tiempo exclusivamente de quietud con Él y utilizar eso que leímos y eso que oramos y eso que estudiamos en la mañana para que dé el tono. Confesión, una devoción es imposible si hay culpabilidad en nosotros. Si hay una culpabilidad porque sabemos que hemos quedado mal con Dios, lean el Salmo 51. Pero el salmista, por inspiración del Espíritu Santo, le permitió ver algo que muchas veces nosotros podemos decir, no he pecado, no he quedado mal con Dios. Mas sin embargo el salmista que dice en 139, 23 y 24, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Ya ven ustedes esa escritura que siempre usan de Isaías, que nuestras mejores obras son como garras sucias en su presencia y siempre lo utilizan para decirle a una persona, sabes que tus esfuerzos religiosos por quedar bien con Dios no funcionan, no te vas a justificar. En parte es cierto, es cierto, pero en parte o en gran parte eso nos incluye a todos. En toda la historia de la humanidad nada más hubo un ser humano que todas sus obras fueron perfectas ante los ojos de Dios, Cristo Jesús. De ahí en fuera ninguno. Siempre hay un elemento de yo, de mí, en las mejores obras que podamos hacer. Y por eso tenemos que acercarnos ante Dios en humildad y reverencia, reconociendo nuestra condición. Pero Él nos tiene misericordia, porque Él es eterno y Él sabe que somos polvo. Somos vasos de barro, frágiles que nos desintegramos. ¿Para qué? Para gloria de Él. Porque la gloria que contenemos nosotros no es de nosotros, es Él en nosotros. Entonces, confesión espontánea, como en el Salmo 139, o confesión sistemática. Jesús nos enseñó cómo hacerlo regularmente en el Padre Nuestro. Finalmente, adoración. La disciplina de devoción siempre debe de terminar adorando a Dios. Siempre debe de terminar alabando a Dios. Y tenemos varios pasajes en el Apocalipsis. Aquí en el capítulo 9, en el capítulo 5, versículo 9 al 13 dice, y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y de un número era millones de millones, que decían en gran voz, el Cordero fue inmolado, es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra, en el mar y en todas las cosas que en ellos hay, oí decir, a Él, al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la gloria, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. 4:11. Señor, digno eres de recibir la gloria
y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. O sea, esto nos trae a reverencia, nos trae a alabar a Dios. Si ustedes quieren contemplar lo maravilloso que es Dios, lean los Salmos 29 y 19 que hablan de su creación. Si ustedes quieren alabar a Dios, lean los Salmos 146 al 150. Y todo esto nos trae al punto de someternos a la voluntad de Dios. Al final de cuentas, como dice en Isaías 6:8, heme aquí, Señor. ¿A quién vamos a enviar? Y dice Isaías, heme aquí. Y Romanos 12:1, quiero leerlo para no decir algo incorrecto. Y con esto finalizo. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Heme aquí, Señor. Tenemos que llegar a ese punto en nuestra devoción para nuestro Dios. Gracias, Señor, te damos por esta oportunidad que nos has dado de compartir tu palabra. Te pido que esto sea el principio para muchos y para todos, de tener una pasión verdadera por ti, Señor. De una vez por todas, decidir caminar contigo, verdaderamente caminar contigo, dejarnos de excusas, de por qué no podemos pasarnos unos momentos contigo, día a día, en meditación, alabándote, glorificándote, cumpliendo el fin y el propósito para el cual tú nos creaste, para glorificarte y para gozarte eternamente, porque tú eres nuestra gloria, Señor. Y te damos gracias por el gran amor que el Padre nos mostró, por la gracia del Hijo en la cruz y por la comunión que tenemos con tu Espíritu Santo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.